Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 21 de enero de 2023 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos al Contraplano, aunque parezca mentira, estamos a día 21, pero es el primer Contraplano del año 2023. Antes no había podido, primero tuvimos las Navidades y el fin de año, como bien sabéis, y luego nos llegó, pues para mí al menos, el periodo más duro de mi último libro, que he tenido que hacerlo, venía escribiéndolo ya desde el año pasado, pero la parte final de cualquier libro siempre es la más intensa de todas, porque es cuando tienes que ir rematándolo, cerrando todos los flecos que has ido dejando a lo largo de meses y en fin, ponerlo listo y adecentado para podérselo entregar a la editorial y que lo lleve a la imprenta. A diferencia de lo que sucede con la publicación online, que siempre uno puede entrar y cambiar algo si se ha equivocado, con la publicación en papel, ya sabéis aquello de scripta manent, lo escrito permanece, eso ya no hay manera de cambiarlo. Se puede sacar una nueva edición, pero si hay erratas o errores, que es peor todavía, las erratas se pueden perdonar, los errores ya es más complicado, ya es difícil. Por lo menos de esa edición, a no ser que se retire del mercado, lo cual es muy probable, pues se quedan para siempre. Bien, pues he estado buena parte de este mes liado con esto. La semana pasada ni siquiera hice contraplano, tampoco hubo contrarréplica, en fin, que han sido unos días especialmente duros, al menos para mí, de muchísimas horas delante del ordenador. Pero bueno, esta semana ya hemos vuelto, tanto con la contracrónica como con la contrahistoria. La verdad es que la contrahistoria no la he abandonado, porque la semana anterior, que estaba en plena vorágine del libro, hice una contrahistoria bien chula, por cierto, sobre el Monte Athos. La tenía ya palabrada de antes de Navidad y por supuesto no quise dejar de hacerla. Pero bueno, hoy volvemos con el contraplano, con las películas, las que nos traen los contraescuchas, que son todas buenas, bueno, películas y series. Ya sabéis que el contraplano sirve tanto para una cosa como para la otra, y también por supuesto para documentales. Bien, en el caso de que queráis participar, cosa que muchos de vosotros hacéis, no tenéis más que enviar una nota de voz con vuestra crítica cinematográfica o seriegráfica o documentalográfica hasta mí, hacérmela llegar a través de este número, el 690-827909. Tiene que tener, o debería tener, la nota de voz entre 3 y 4 minutos aproximadamente. Es importante que se escuche bien, es decir, claro, alto y claro, que se escuche lo suficientemente bien como para que el audio sea aprovechable, sea usable, porque en algunas ocasiones o me llega con mucho ruido de fondo o me llega muy bajito, y si está bajito todavía puedo darle algo de ganancia, pero como me llegue con ruido de fondo, eso ya no lo puedo quitar. Así que nada, esto os lo repito tanto los sábados como los domingos para que lo tengáis en cuenta cada vez que grabáis un mensaje y me lo enviáis. Ya sabéis que las notas de voz a veces tardan en pasar, pero pasan siempre. No hay nota de voz, aunque se tenga que recuperarla de hace un año o incluso más, la nota de voz siempre pasa porque las tengo debidamente guardadas y custodiadas en carpetitas, y cuando les llega su momento las paso, ya sea en el contraplano, la contraportada, el contrasello o directamente en la contrarréplica. Bien, pues dicho esto, pasamos ya de cabeza al contraplano de hoy. Empezamos con José Eduardo, que es de Buenos Aires y que nos trae una serie de HBO. Hola Fernando, buenas tardes, espero que hayas tenido buenas Pascuas, igual que el resto de los contraescuchas. Quería hacer tu comentario a raíz del último contraplano en el que se analizó, entre otras películas, El hombre de mimbre, la película de 1973, que es una película que a mí me interesó mucho. No sigo especialmente el género de terror, ni de horror especialmente, pero tampoco le tengo especial tirria. Y bueno, pero en realidad lo que les quería comentar es una cosa secundaria, no es propiamente sobre esa película, sino porque el año pasado se estrenó una miniserie de HBO protagonizada por el británico Jude Law, que se llama The Third Day, el tercer día, y que parece claramente hecha sobre esta película, aunque en los créditos no vi que fuera citada como parte de la inspiración de los autores, ni del guionista, ni de nadie. Así que invitaría a los contraescuchas que alguien la vea, a ver qué les parece esta idea mía. Y bueno, pero la idea general es como que se tomó un auto de los años 60 y 70, como era el Renault Gordini, el francés, y con eso se le pone una carrocería de buggy y se lo convierte en otra cosa.
Pero bueno, eso a ver qué les parece a los contraescuchas. Pues no te sabría decir, José Eduardo, porque esta serie, la serie se titula The Third Day, es decir, el tercer día. En español creo que le han puesto ese nombre, se lo han traducido, como por otra parte suele ser lo habitual. Pues no la he visto, sé que existe porque tengo el HBO en casa y lo he visto en alguna ocasión ahí. Pero vamos, al ver que era de terror, yo y el cine de terror y las series de terror no nos llevamos bien, así que ni siquiera he hecho la intención. Vamos, pero vamos, a raíz de tu nota de voz, la serie lleva, por cierto, en HBO desde hace lo menos 3 años. Más, algo menos de 3 años, desde el año 2020. Pero nada, a raíz de tu nota de voz he buscado algo de información y en la revista Esquire me he encontrado lo siguiente. Bueno, esto está publicado en septiembre de 2020, lo que digo, hace 2 años y pico, y cuenta que la isla en la que se desarrolla la acción, porque una parte de lo que parte la serie es una serie corta, de una miniserie de solo 6 capítulos, es que están los personajes metidos en una isla que se une o se separa de la Tierra en función de las mareas. Bien, pues lo que me encuentro en Esquire es esto. Dice: The Third Day, el nuevo thriller psicológico de HBO que se desarrolla en una isla muy curiosa. Si hay una serie de televisión que definitivamente no parece estar basada en una historia real, esa es The Third Day, de HBO. Esta miniserie, protagonizada por Jude Law, en sus primeros episodios se centra en una misteriosa isla que está desconectada de Gran Bretaña. Law interpreta a un afligido padre llamado Sam que viaja a la isla antes de verse atrapado por las extrañas y amenazantes tradiciones de sus aislados ocupantes. No solo la isla es un lugar real, sino que parte de la historia que se cuenta en la serie es completamente exacta. Bueno, esto lo hace todavía más atractiva. Te contamos todo lo que necesitas saber sobre ella. Con sus espeluznantes habitantes y su afición a los rituales, la isla Osea, así es como se llama, no sé cómo se lo pronunciarán en inglés. Ya sabéis que el inglés es uno de esos idiomas que hasta que no escuchas cómo se pronuncia una palabra no vale, no tiene reglas fonéticas, vamos, fijas. Por lo tanto, podría ser Osea tal cual, podría ser Osí, podría ser de mil maneras. Bien, yo lo digo Osea porque es exactamente lo que han puesto, es decir, O-S-E-A. Bien, pues la isla Osea que podemos ver en la serie puede parecer un lugar ficticio, pero no es una isla real es una isla real en la costa de Essex. Esto está al norte de la desembocadura del Támesis, cerca de Colchester. Bueno, con un tamaño menor de 162 hectáreas, es menos de la mitad del tamaño de Central Park en Nueva York, pero para ser un lugar pequeño tiene una historia bastante interesante. Para empezar, Osea es una isla de mareas. Bueno, me he ido a Google Maps a mirarlo y realmente la próxima vez que vaya por allí, porque es que además no está muy lejos de Londres, quiero ver si tengo la oportunidad de acercarme. 2 veces al día está la desembocadura en el estuario de un río. 2 veces al día, con la marea baja, se abre una calzada construida por los romanos que conecta Osea con el continente. Durante el resto del tiempo, la isla solo es accesible por barco, lo que la convierte en el escenario perfecto para una espeluznante serie como The Third Day. Sam puede conducir hasta la isla sin problemas, pero una vez que la marea sube, queda atrapado. En el primer episodio de The Third Day, Sam se entera de boca de los posaderos, el señor y la señora Martin, que la isla fue comprada en 1903 por Frederick Nicholas Charrington, un heredero de la cervecería Charrington que abandonó el negocio familiar para abrir un centro de tratamiento para personas que luchaban contra el alcohol y la adicción a las drogas. Y es cierto, así es como el proyecto fue descrito en un reportaje periodístico de hace poco. Bueno, y aparece ahí la noticia que se publicó sobre esta misma historia. Bien, al parecer, a pesar de ser de propiedad privada, podéis ir a buscarlo a Google Maps y lo podréis ver. La isla se puede visitar, lo cual a mí ya me ha dado la idea para ir a la isla de Osea. No sé si llegaré a una hora en la que todavía pueda pasar por esa calzada que hicieron los romanos o tendré que esperarme porque sea una isla en ese momento. Un poco lo que le pasa al monte Saint-Michel en Francia, en la costa francesa. Lo que pasa es que ahí, claro, la isla es muy elevada. Esto parece que es una isla planita. Pues esencialmente un montón de tierra que habrá llevado ese río y habrá ido acumulando en el estuario. Bien, la isla está abierta. Hoy en día, tiene un estudio de grabación, pero puedes visitarlo aunque no estés trabajando en un álbum musical. Las residencias de la isla se alquilan en Airbnb y la aislada escapada ha traído invitados famosos como The Weeknd y Rihanna. Bueno, la cosa me ha parecido realmente curioso que existan estos lugares y que el mundo está lleno de lugares curiosos. Esto hay que decirlo, pero no todos se hace una serie sobre ellos. Bien, la serie os la dejo ahí, se titula The Third Day y la tenéis, como os he dicho antes, en HBO. Y en ningún otro sitio del mundo podéis verla más que en HBO. Es propiamente, como os decía al principio, una miniserie de 6 capítulos. Bien, vamos ahora con Marian, que es de Bilbao, que nos trae una magnífica película, magnífica, estupenda, de los hermanos Coen. Y voy a compartir con vosotros una película que vi la semana pasada, El hombre que nunca estuvo allí.
Está dirigida por Joel Cohen, pero escrita y producida por los dos hermanos en el año 2001. La trama está ambientada en una pequeña ciudad de California en 1949 y cuenta la historia de Ed Crane, que es un ayudante de peluquería de vida gris y rutinaria que trabaja en el negocio de su cuñado Frank, que es el peluquero jefe. Ed está casado con Doris, que lleva la contabilidad de unos almacenes dirigidos por Big Dave. La vida en común es pura rutina también. Un día entra en la peluquería un empresario de poca monta contando que tiene en la cabeza el montaje de un negocio de tintorerías de limpieza en seco y que anda buscando un inversor que ponga $10.000 que necesita. Ed, que está aburrido de la vida que lleva, decide entrar en el negocio y para reunir el dinero chantajea al director de los almacenes en los que trabaja su mujer porque está convencido de que los dos son amantes. Y a partir de ahí se desatan una serie de acontecimientos que poco a poco van dando forma al guión. El narrador en off de la historia es el propio Ed, que la está escribiendo para una revista, pero no voy a decir por qué, para no dar pistas, porque se descubre una parte de la película. Su voz es tan plana y sin emoción que el título de la película le va que ni pintado, porque parece que no está en la historia, que ni le va ni le viene. Está protagonizada por Billy Bob Thornton, que da vida a Ed, que es un personaje pues melancólico, inexpresivo, poco hablador, y su mirada es lo único que cambia a lo largo de la película. Está estupendo. Su mujer Doris es Frances McDormand. El jefe del almacén es James Gandolfini, el de Los Soprano. Y participa también una joven Scarlett Johansson y Tony Shalhoub, el detective, el protagonista de la serie Monk. Están todos estupendos. La película se rodó en color, pero se estrenó en blanco y negro, y su ambientación recuerda mucho al cine negro de los años 40 y 50. El tema también, la codicia, las miserias, el crimen. Y los personajes además están todo el rato fumando, como en esas películas de los años 40 y 50. Y el humo produce una neblina que hace que el ambiente sea inquietante, cargado, lleno de sombras, muchos claroscuros. La iluminación y la fotografía están muy, muy logrados. La música, también es importante y está muy bien elegida. Se estrenó en el Festival de Cannes y obtuvo el premio al mejor director. La crítica dijo de ella que era inquietante, evocadora y muy bien hecha. Creo que lo resume muy bien. A mí me ha gustado. He visto varias películas de los hermanos Coen, pero el trabajo que más me ha gustado quizás sea Fargo. Bueno, nada más. Gracias, Fernando, por tus programas y por las colaboraciones de los contraescuchas. Saludos. Esta película que nos trae Marian, bueno, pues como todas las de los hermanos Joel y Ethan Coen, es una gran película. Es de hace ya un montón de años, es del año 2001, y en España se tituló El hombre que nunca estuvo allí. El título original, de cualquier modo, es The Man Who Wasn't There, es decir, el hombre que no estuvo allí. En este caso la traducción fue Juxtalineal. Os doy el título en inglés porque quizá en Hispanoamérica le mantuvieron el título original, lo desconozco. Bueno, y los Coen la estrenaron en blanco y negro, que es lo que hace de esta película una experiencia todavía más placentera. Fue todo un acierto porque le da un toque de época muy especial. De la época además en la que está ambientada. Es la California rural de finales de los años 40, cuando prácticamente todas las películas se rodaban en blanco y negro. Esa época de la historia la recordamos siempre en blanco y negro. Ahora se ha puesto de moda de un tiempo a esta parte colorear documentales, colorear imágenes de principios del siglo XX, de mediados, y te llama la atención, porque claro, ahora con las técnicas informáticas se puede llegar a colorear de manera muy precisa. Claro, empiezas a ver a Adolf Hitler, a Churchill, la Primera Guerra Mundial, la ves en color y te parece muchísimo más cercana, lo que puede hacer una paleta de colores bien aplicada. Bien, en el caso de las grandes esto de colorear películas es mucho más antiguo. Esto empezó a hacerse con gran polémica, por cierto, creo que fue en los años 80, 90, y pasaron algunas por televisión y ocasionando un gran escándalo. Yo recuerdo discusiones, esto es una vergüenza, ¿cómo vas a colorear tal o cual película? Es un disparate. Bueno, yo siempre cuando una película ha sido rodada en blanco y negro, prefiero verla en blanco y negro, y más en este caso que
se pudo estrenar en color. Es una película del año 2001. Si Joel y Ethan Coen decidieron hacerla en blanco y negro es porque necesitaban la paleta de grises propia del blanco y negro. Bien, el reparto es realmente bueno, como ya nos ha adelantado Marian. El protagonista es Billy Bob Thornton y le da réplica a Frances McDormand, que es una actriz fetiche de los hermanos Coen, no por nada, sino, bueno, aparte es una actriz extraordinaria, pero es que además está casada con uno de ellos, está casada con Joel, exactamente. Bien, aparte de estos dos, desfilan por delante de la pantalla pues gente muy conocida, como James Gandolfini, que este es muy famoso. Bueno, ese era porque murió hace unos años, murió en Italia precisamente, más que de un paro cardíaco. Este es muy conocido por su papel de Tony Soprano en Los Soprano, una serie de HBO extraordinaria. Y luego una jovencísima, pero realmente joven, Scarlett Johansson. Bien, la trama es buenísima, la de esta película, y incorpora además elementos muy atractivos. Tiene pues todos los elementos que te enganchan a una película, ¿no? Especialmente una película de cine negro como esta. Tiene adulterio, tiene chantaje, tiene venganza, bueno, y claro, es una película de cine negro, pues tiene asesinatos por los que se condena a la persona equivocada. Todo esto debidamente combinado al gusto de los hermanos Coen, que, como bien sabéis los aficionados, son dos genios creando ambientes en lo que se pongan, ¿no? Todo eso sí transcurre con mucha lentitud, porque los Coen se recrean en los planos, lo cual para los aficionados, a su filmografía y concretamente a la fotografía, pues que el director se recree en los planos nos gusta más todavía. Se recrean los gestos, las caladas a los cigarrillos, esto que comentaba Marian ahora, ¿no? Que no paraban de fumar, y es que no paran de fumar en la película, especialmente el protagonista. Bien, va todo a un ritmo lento, va al ritmo del propio protagonista, que es un tipo llamado Ed, que es el barbero de un pueblo pequeño, un tipo abúlico y desencantado, que ya no cree en nada, que le da todo igual, que no para de fumar. Bueno, eso choca un poco ahora, porque ahora fuma poca gente, esa es la verdad, y los que lo hacen pues tienen que salir a la calle para fumar, pero hace 70 años fumaba todo el mundo en todas partes a todas horas. Yo todavía recuerdo de niño, en los años 80, que se fumaba, pues quitando yo creo que los hospitales, cuando yo era niño se fumaba en todos los sitios, los hospitales, los aviones se podía fumar, por supuesto, los trenes también, había eso sí, departamentos de no fumadores y de fumadores, pero en los cines creo que ya lo habían prohibido, creo recordar en los 80, yo no recuerdo, claro, yo también era pequeño, no recuerdo haber visto gente fumando, pero que el tabaco estaba por todas partes y el humo, entrabas a una cafetería, a un bar, y esto hasta hace no tanto tiempo, en España se pudo fumar en restaurantes y bares, creo que fue hasta el año 2010. Ahora sucede que, por lo menos me ha sucedido a mí, que he viajado al extranjero. En Alemania, por ejemplo, la ley no es tan ambiciosa como la española. Dieron la posibilidad de que el dueño del bar o del restaurante, del establecimiento, eligiese declararse como fumadores, para fumadores o para no fumadores. Total, hace cosa de un par de años entré en un bar para fumadores y caray, que yo fui fumador durante muchos años y me resultó extraño encontrarme en un lugar con tanto humo, en el que, y cuidado que he pasado horas en lugares llenos de humo, en tiempos en mi propia casa, ¿no? Y nunca pensé realmente que el humo llegase a ser tan espeso hasta que han pasado 10 años desde que dejaste de fumar, ¿no? Y te has acostumbrado que además alrededor tuyo, ni en restaurantes ni en ningún sitio hay gente fumando. Bueno, pues si estos son mis recuerdos, no quiero ni pensar lo que debía ser los Estados Unidos o la Europa de los años 40, 50, cuando fumar no solo se consideraba bueno, sino que además lo recomendaban hasta los médicos. Hay publicidades magníficas de Camel y de Lucky Strike en la que aparece un médico con su auscultador, con su bata blanca, recomendando tal o cual marca de tabaco, ¿no? Bueno, y nos parecería directamente impensable, ¿no? Pero en aquel entonces se hacía. De ahí que eso de meter tanto tabaco y tanto humo le da mucho sabor de época. Bueno, yendo a la película propiamente dicha, la cuestión es que la mujer de Ed, que se llama Doris, es Frances McDormand, trabaja de contable en unos almacenes del pueblo, cuyo dueño es un veterano de guerra que interpreta James Gandolfini. Ni que decir tiene que Doris y Gandolfini, que se llama Dave, por cierto, en la película, están liados y el barbero lo sabe. O al menos está convencido de ello, porque él no dispone de pruebas de cargo, pero está persuadido de que es así. Bien, a partir de ahí ya se dispara la acción, que llega a estar muy enredada
enredada muchísimo, como toda película de cine negro que se precie, y que tiene un desenlace inesperado y algo amargo, porque todos los personajes que pasan por delante son unos desdichados sobre los que se ceba la mala suerte. La verdad es que en esto tampoco los Coen fueron muy fieles al género, porque en el cine negro rara vez presenta héroes, sino antihéroes por lo general. A menudo gente del montón que, pues que una serie de desafortunadas circunstancias vitales le sacan de su rutina y los meten de lleno en la acción. Una acción que también suele ser desafortunada por lo general. Bien, todo esto en la mano de dos estetas, como son Joel y Ethan Coen, pues no puede dar más que un resultado inmejorable, y esa es la verdad. Bien, como bien sabéis, a mí me encantan estos dos, os lo digo ya. En esto no soy ni pretendo serlo imparcial. El cine de estos dos hermanos me fascina desde la primera película que vi. La estética para estos es casi tan importante como el guión, y eso se nota. En fin, una gran película, como os decía antes, eso sí, advertidos, vais un poquito larga y muy lenta. Dura creo que como 2 horas, una cosa así, y la trama va avanzando así lentamente, poquito a poquito, ¿no? En fin, muy recomendada. No sé si estará disponible en alguna plataforma, lo desconozco, yo no recuerdo haberla visto, quizá, pero en DVD sí que la podéis encontrar, creo, Voy de cualquier manera a buscarlo porque es que no me lo he apuntado. A ver, un segundo, vamos a buscar aquí en Amazon, que es lo más directo, El hombre que nunca estuvo allí. Vale, sí, está. La tienen en DVD. En DVD, versión española, El hombre que nunca estuvo allí. Y a un precio, pues, no diré que revienta, pero que no está mal. Vamos, 10,25 €. Así que ya sabéis, os dejo el enlace de cualquier manera en la descripción del programa. Vamos ahora con Leticia, que nos trae un musical mítico de finales de los 70. Bueno, está rodado en los 70, aunque se hizo sobre un musical que había tenido mucho éxito a finales de los 60 y que tiene que ver con el movimiento y con la cultura hippie. Lo sabéis porque si os habéis tomado el trabajo de leer la descripción, donde vienen todas las películas, ya lo habréis visto. Pero nada, que nos lo cuente Leticia. Fernando, Contraescuchas. Quiero recomendar una película para el contraplano. La peli se llama Hair, Cabello, es del año 79 y representa la época de los años 60, de toda la cultura hippie, del amor, la paz, la libertad sexual, el uso de las drogas. Es una película que está basada en esa época de la contracultura hippie. Y está basada en un musical de Broadway, que es del año 67. Y este musical tuvo muchísima controversia en Nueva York. Bien, pero en cuanto salió de giras, pues imagínate, con lenguaje obsceno, desnudos y muy provocativo. El tema que cuando se llevó esto a Europa, al Reino Unido, esta obra consiguió que en el Reino Unido se acabara con la censura en los escenarios. Es una película muy, muy, muy interesante que sobre todo yo creo que en los tiempos que estamos ahora viviendo viene bien verla. Es una peli que habla de libertad, de la libertad del individuo, del no conformarse, de tener tu propio criterio, de tomar tus decisiones de manera consecuente, de saltarte las normas, a lo mejor también las leyes, pero siendo consecuente. Y no sé, me parece interesantísima la película. El director es Milos Forman, sí. Los actores, pues hay un montón de actores ahí conocidos. La banda sonora increíble, creo que ya lo he comentado, es lo de Aquarius, Good Morning Sunshine, I've Got Life, que me encanta esa canción y esa escena increíble. Y en fin, pues la historia es en los años 60, creo que está en el año 67, 68, que Claude Bukowski es un chico de Oklahoma que se ha alistado al ejército para lo de la guerra de Vietnam y tal, y viaja hasta Nueva York pues para ingresar en el ejército. Y cuando llega a Central Park se encuentra a esta tribu de hippies que están ahí. Claude es un chico inteligente, con las ideas súper claras, buena persona, con sus
sus ideologías y cuando se junta con esta tribu de hippies, George Berger, que es como el líder, digamos, que es también un tío súper inteligente, con las cosas clarísimas, pero bueno, con las cosas clarísimas, pero que no sabe qué hacer con su vida. Pues como que le acoge, le enseña el mundo, le lleva, le trae, le hace, pues le enseña un mundo que él ni se imaginaba, porque Claude es un chico pues ingenuo, que ha vivido en una granja en Oklahoma, se ha estado expuesto a mucho. Y Claude pues se enamora de una chica de la alta sociedad. Y bueno, es que no quiero hacer más spoilers. La peli pues va de eso, de individual, de personas, de libertad, de amor. Y no sé, es como toda aquella época cuando empieza el arte conceptual, que si lo piensas, pues tiene muchísimo que ver con la libertad, con el individualismo. Es cuando los artistas empiezan a dejar de quedar entre ellos, ¿no? Y de marcarse pautas a seguir entre ellos y de repente el arte se convierte en algo muy individual, donde a lo mejor el resultado y la belleza final no tiene por qué ser el objetivo, sino el concepto, el trabajo. No sé, creo que viene ni que al pelo, vamos, ahora en la época que estamos, el no a la guerra, la paz y el no seguir siempre lo que te dicen, o sea, se puede uno saltar las normas, pero de la forma legal, de la forma buena. Y bueno, pues espero que os guste, no sé si he hecho muy bien la recomendación, pero el tema, que la vea la gente, que está genial la peli. Venga, saludos. Esta película que nos trae Leticia es una película muy famosa, esa es la verdad. Cualquiera que le guste el cine la conoce, porque además tiene un montón de años en sus espaldas y el que más y el que menos pues ha oído hablar de ella, aunque solo sea por las canciones, ¿no? Yo la vi hace unos años y tengo buen recuerdo de ella, es que hace un montón de años que yo dije, no me acuerdo, 25 o quizá alguno más. Tengo los personajes de manera vaga en la cabeza y si la recuerdo bien es por la música, vamos, 100%. Los temas que se cantan y que se bailan en la película son todos muy conocidos, algunos conocidísimos como The Age of Aquarius o Sunshine, los que ha comentado Leticia, ¿no? De la película en sí es una pena, pero es que no me acuerdo mucho, pero de la música sí, muchísimo, y también de las pintas que llevaban los actores, los que representan a los hippies. Bueno, muchos de ellos vestidos obviamente al estilo de hippie de los años 60. De cualquier modo, Leticia, para el año en el que se estrenó esta película, que fue, como bien has dicho, 1979, que es cuando se rodó y cuando, bueno, se rodaría, supongo, pues que el año antes, el 78, se estrenó en el 79, el fenómeno hippie ya por entonces había pasado, no hacía mucho tiempo, pero sí el tiempo suficiente, era pasado, pertenecía al pasado, en una palabra. En el 79 ya se veían pocos hippies, salvo los más recalcitrantes. El hippismo tuvo su época dorada entre 1965 y 1970. La segunda mitad de los años, de la década de los 60. Bien, es una película, digamos, de recuerdo. La utilizaron porque estaba fresco todavía el recuerdo de los hippies. La segunda mitad de los 60 fue una parte de la historia reciente de Estados Unidos muy agitada, culturalmente muy agitada. Ojo, no solo en Estados Unidos, también en Europa, en el propio México, ¿no? En muchísimas partes de Occidente, pero en Estados Unidos es donde nació y donde prosperó todo ese movimiento hippie, ¿no? Bien, pues es por ello por lo que se hizo este musical llamado Hair. Hair significa, lo sabemos todos, pelo en inglés. Vamos, una de las cosas que hacían los hippies eran no cortarse el pelo, ¿no? Cortárselo poco. Los llamaban melenudos en España, porque solían ir con el pelo largo y tampoco especialmente arreglado, ¿no? El musical en sí mismo, sobre el que se basa la película, es más antiguo, es del año 1968. No sabía, he tenido que ir a mirarlo, porque no sabía exactamente cuándo se había estrenado este musical, que tuvo, bueno, muchísimo éxito por todas partes. Durante años estuvo representándose tanto en Nueva York como en otras ciudades del mundo. Así que Milos Forman lo que hizo fue 10 años más tarde decidió llevárselo al cine.
Pero ya digo, a finales de la década de los 70. En aquel entonces el fenómeno hippie era pura nostalgia. De cualquier modo, sí que tuvo impacto aquella moda, ¿eh? Más de la que pensamos, ¿eh? Los hippies, vale, es cierto, fracasaron en muchas cosas, pero en otras, por lo menos la estética sí que tuvieron éxito. Durante la década de los 70, que fue la década en la que yo fui niño, un niño pequeño al menos, no la recuerdo bien esa década, porque yo salí de la década con 6 años, pero sí he podido ver fotos de mí mismo y de la casa en la que vivía, de mis padres y de la casa en la que yo vivía en aquel entonces, y la verdad es que de verdad lo digo, ¿eh? No sé si os pasa a los que tenéis mi misma edad lo mismo. No me explico cómo no nos volvimos locos, con aquellas paredes empapeladas, con colores chillones, aquellos muebles tan horrorosos. Pero bueno, yo a veces me quejaba a mis padres, les decía, pero bueno, ¿cómo podíamos vivir ahí? Decía, bueno, hijo, que era moda, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? Si llevaban ese tipo de muebles con esos rojos y esos azules, o cómo podíamos ir vestidos tan horrendos, con esos cuellos y mi padre con el pelo tan largo y tal. Bueno, era la época y se había tomado todo desde el movimiento hippie o desde la estética hippie. En fin, a mí de hecho mi madre me dejaba tengo alguna fotografía mía con 4 o 5 años, ¿no? Y me dejaba el pelo largo con unos tirabuzones que me caían hasta el cuello porque estaban de moda en aquel entonces. Es decir, que en el plano cultural el movimiento hippie sí que tuvo influencia. En otras cosas no tuvo ninguna. Luego, respecto a lo que comentas de la creación, esto que nos comentas, Leticia, de la independencia del creador, ¿no? A ver, no es algo que nació en los 60, ni mucho menos. Eso ya empezó en el siglo XIX, con el romanticismo. Eso de que lo importante es el artista en sí mismo y sus propias sensaciones y sus tormentas interiores y plasmar eso en su obra y no tanto que esa obra sea bonita o del agrado de los posibles clientes o del mercado, es algo que apareció en la primera mitad del XIX. En el caso de los hippies, pues como en todo, ¿no? Como en todos los movimientos sociales y culturales. Algunos sí que salieron artistas, porque algunos tenían talento. Se hicieron obras artísticas reseñables, pero bueno, otros directamente se dejaron llevar y lo que alumbraron pues no valía gran cosa. En ocasiones, además, es que sus obras artísticas las concibieron, digamos, impulsados por los efectos de ciertas drogas alucinógenas. Pues nada, ahí os dejo esta película, una película interesante, sin duda, con una gran banda musical, es lo mejor de todo. No sé si la tienen en alguna plataforma, pero ya que tengo Amazon abierto, vamos a mirar si la tienen y así vamos a ver si voy a echar un vistazo ya que tengo el ordenador delante. A ver, esto es Her, ¿no? Her película. Muy bien. Vamos, estas son las cosas que tenía que haber hecho antes, pero se me habían olvidado. Pues sí, está en DVD y Blu-ray. Aquí la tengo delante de mí. 24 euros más cara que la anterior, ¿eh? Sale 24 euros con 53 céntimos. Eso sí pone aquí Dual Format Edition, que viene en DVD y en Blu-ray, por lo tanto, claro, cuesta más del doble porque es que vienen las dos versiones. Bien, vamos ahora con Mónica, que nos deja un mensaje largo pero muy interesante, que nos trae de nuevo el tema del que hemos hablado varias veces y otras tantas que vendrán en el contraplano sobre la selección del reparto en las películas, y que la última vez que hablamos de esto, la penúltima, hablábamos de la iconografía religiosa, etcétera. Bien, pues quiere ahondar sobre este mismo tema. Saludos, Federico, ¿te escuchas? Acabo de oír la película que has hecho relativa a la serie de Troya y la representación tanto de la divinidad como de la mitología y personajes históricos. Estoy completamente de acuerdo que la expresión artística puede representar cualquier tipo de idea. Por ejemplo, tenemos que en mitología hay una serie llamada Ulises 31, donde Ulises es un navegante espacial que viaja en una nave llamada Odiseus, y tiene un robot que se llama Nono, su hijo Telémaco le ayuda, etc. Quiero decir, la expresión artística puede representar a los personajes mitológicos, entre comillas, como les dé la gana. Los personajes históricos deberían seguir un cierto rigor, ahí estoy de acuerdo. Pero también es verdad que tenemos el ejemplo, por ejemplo, de Bollywood, que ellos representan historias de dioses e intentan ser lo más fieles a su iconografía. Y ahí quería darte un pequeño tirón de orejas, no sé si me lo permitirás. Yo distinguiría muy bien lo que es iconografía de mitología de la iconografía llamada cristiana o de devoción. Vamos a ver.
En la iconografía de mitología, lo que normalmente se representa son arquetipos. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, nosotros nos encontramos una figurita en una excavación antigua y es una maravillosa señorita en pelotas y es la Venus de Willendorf, ¿vale? ¿Qué representaba? Bueno, pues como no tenemos evidentemente ningún tipo de documentación, decimos es una representación de la feminidad y de la maternidad porque está embarazada, por ejemplo. No sabemos si representa una divinidad, quizás sí, quizás no, no lo sabemos. En cuanto a representaciones mitológicas, vienen incluso desde el mundo de los griegos, es decir, yo no veo ningún problema en que haya un Aquiles negro, puesto que en las figuras de los vasos de figuras negras o figuras rojas tenemos a Aquiles de color negro, pintadito de negro, y es una figura muy representada, vestida con una serie de atributos que le reconocen como Aquiles. No son objetos de devoción, sino objetos de tradición. Están contando una historia de arquetipos o una historia representada con figuras mitológicas. Pero en cuanto a la iconografía cristiana, primero ahí yo haría una contrahistoria o un contraarte, como tú lo quieras llamar, pero no lo mezclaría con la representación mitológica. ¿Por qué? Si partimos de la base de que Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nosotros podemos representarnos como Dios. Es bastante fuerte esto que estoy diciendo. Incluso podría ser herejía. Pero bueno, ¿por qué? Porque si nosotros somos reflejo de Dios, cualquier imagen nuestra podría ser, efectivamente, la Virgen tiene la Virgen de Guadalupe tiene cara de indígena, porque es india, porque se hizo india. No sé si me explico. Para ayudar a la conversión en ese momento. Hay un montón de documentales de la tilma de Guadalupe que además se supone que es uno de los pocos objetos de imagen no creada por la mano humana. Aeropagita creo que se llama, no recuerdo bien el nombre. Pero igual pasa con... Oye, Aeropagita no, es otro nombre. Igual pasa con la Sábana Santa de Turín. Son imágenes que se supone no han sido creadas por la mano del hombre. ¿Vale? En el caso de las vírgenes negras, sin embargo, viene otra tradición diferente. Se cree que las vírgenes negras, en un principio, algunas de ellas ya estaban talladas antes de que se empezara a dar culto a ellas. ¿Qué representaban? En algunos casos es las mismas figuras que las Isis egipcias, es decir, la tradición de la maternidad, de la Virgen Trono, de la Theotokos, la Madre de Dios, que es el trono de Dios. Entonces, se hacían de una determinada manera, eran vírgenes en un solo bloque, representadas de una manera especial, porque lo que estaban representando eran la Madre de Dios, el trono de Dios, y además la maternidad, o sea, una prefiguración y una exaltación de la maternidad, ¿vale? Tenemos unas figuras que desde el Concilio de Trento, es que lo vi el otro día en una exposición, desde el Concilio de Trento dejaron de hacerse, que eran las figuras de la Triana. Triana es la madre de la Virgen, que es Ana, sentada sobre sobre Ana está María y sentada sobre María está el niño. Y el niño es Triana, 3 veces Ana, es decir, está representando la ancestralidad, el enraizamiento del Hijo de Dios en la humanidad. Lo que pasa es que esa figura se empezó a desechar después del Concilio de Trento, puesto que no se podía representar la figura de un ser mayor que Dios si era un hombre. En este caso, Ana era más grande la figura que la propia Virgen María y que el propio niño. Bueno, disquisiciones teológicas que no vamos a entrar en ello. Pues eso, quería darte un pequeño tirón de orejas. No mezcles mitología con iconografía, por así decirlo, en mi opinión. ¿Por qué? Porque uno representa arquetipos. De hecho, los dioses hindúes efectivamente tienen rasgos hindúes, pero son azules. Yo no he visto gente azul. Es verdad que podrías decir la piel de los hindúes de determinada zona tiene una tintura que casi parece púrpura. Perfecto, pero son azules, azules como el cielo, porque viven en el cielo. De hecho,
tienes la encarnación de Vishnu como Brahma, la encarnación de Vishnu como Krishna es azul, mientras que su mujer, que es Rama, es de color carne, porque es humana. Entonces, bueno, un lío. Espero haber aclarado alguna duda, pero yo te animo a que hagas realmente una contraarte más específico para este tema, porque yo creo que se han mezclado muchos conceptos, en mi opinión. Muchas gracias y estupendos tus programas. Las sociedades humanas tradicionalmente, Mónica, han sido étnicamente, desde el punto de vista étnico, muy uniformes. Esto tiene una razón de ser perfectamente lógica. Los seres humanos, es decir, la mayor parte de nuestros antepasados, apenas salieron de su lugar de nacimiento. No se alojaron mucho de él porque la tecnología de la época no se lo permitía. La gente nacía en un pueblo y se podía alejar en toda su vida y así generación tras generación, a lo sumo, pues qué sé yo, 20 kilómetros en el mejor de los casos. Tenían que vivían para trabajar y dormir y poquito más, ¿no? Y tampoco es que los transportes fuesen muy buenos. Luego, por supuesto, existían riesgos que en nuestro mundo no existen, como que te asaltasen si salías de camino. Así que esto de que tener una sociedad tan diversa como la nuestra, en la que hay tanto movimiento de personas, de ideas, no era lo habitual. En la Europa medieval, por ejemplo, los que se movían pues eran sacerdotes, y no todos, buhoneros y poquito más, y los caballeros. La población rural, que era la inmensa mayoría, estaba casi atada a la tierra, muchas veces por contratos de servidumbre y otros porque es que realmente no se podía mover. El campo les daba para trabajar todo el año, de enero a diciembre, y dentro de todo el año, pues todos los días de la semana, quitando pues algunos momentos de festividades de la cosecha y poco más. Así que provenimos de una cantidad de seres humanos muy pequeña, más pequeña de la que a menudo nos imaginamos. Estas sociedades étnicamente uniformes tenían claro está, como todas las sociedades humanas, religión, y en muchos casos trataban mediante imágenes de representar a sus dioses. No es casual, por lo tanto, que los dioses hindúes sean parecidos a los habitantes de la India, o que en el caso del cristianismo las primeras representaciones que se hicieron de la iconografía cristiana, que vemos en frescos, que se han conservado, sean esas representaciones parecidas a los pueblos del Mediterráneo. Luego, cuando el cristianismo se convirtió en una religión universal, una de las cosas que se pudieron ver es que esa iconografía empezó a adaptarse al aspecto externo de otros pueblos, como por ejemplo los del norte de Europa. El cristianismo no nace en Alemania ni en Suecia, no lo olvidemos, es una religión de Oriente Medio, del Mediterráneo, donde nace en lo que es hoy Israel, pero cuando empieza a extenderse es a partir del siglo IV, cuando Constantino, el emperador Constantino, primero la tolera y luego ya posteriormente la convierte en la religión oficial. Entonces es una religión mediterránea. Bien, tarda mucho tiempo en llegar al norte de Europa, y a partir de ahí los propios noreuropeos empiezan a representar pues a las figuras divinas, ¿no? Pues la Virgen María, Jesucristo, incluso al propio Dios. En el cristianismo no hay prohibición ninguna de representar al propio Dios, que como bien dices, los seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza suyo. Luego pues es fácil ponerle o representarle como un abuelete bondadoso, ¿no? Con el pelo blanco y la barba blanca, que esto es algo que en la historia de la pintura lo vemos continuamente. Pero vamos, antes de eso tuvo que llegar al norte de Europa, y es normal que allí adaptase esta iconografía a los rasgos propios de los pueblos del norte de Europa. Luego ya en América pasó lo mismo, lo que hemos hablado, lo que me comentas de la Virgen de Guadalupe, pero es que hasta en la propia India, la India portuguesa, Goa, donde sí se asentó el catolicismo, ¿no? Allí las vírgenes, por ejemplo, adoptan rasgos propios del Indostán. Mira, la otra gran religión universal, que es el Islam, ahí no se dio este fenómeno, porque el Islam es iconoclasta. No se representa la imagen de Dios, tampoco la de Mahoma ni la de sus santos. En el caso del cristianismo, más concretamente del catolicismo, que es la rama del cristianismo que más se ha extendido por el mundo, que es muy propensa a representar imágenes, vemos eso mismo, vemos cómo se van adaptando en función de donde estuviese, ¿no? Es común, por ejemplo, encontrar representaciones de Jesucristo en el que vemos a un joven del norte de Europa, de cabellos rubios y ojos azules. Algo
sinceramente muy improbable en un judío del siglo I después de Cristo. Vamos, no es casual que grandes pintores españoles, como por ejemplo Murillo, que pintó las que probablemente sean las vírgenes más guapas de la historia de la pintura, pues que se inspirase en las sevillanas de su época, que era lo que tenía delante. Murillo además fue un pintor sevillano que jamás salió de ahí, a diferencia de Velázquez, ¿no? Pero vamos, si nos vamos a Velázquez nos encontramos algo parecido. Los pintores barrocos del siglo XVII tienden al mayor realismo posible, y así lo representan en sus temas, ya sean de tipo mitológico o de tipo religioso. Si vemos, por ejemplo, un cuadro mitológico español del siglo XVII. El primero que se me viene a la cabeza, La fragua de Vulcano. Es quizá la obra de tema mitológico más famosa de Velázquez. Bien, nos encontráis ahí el triunfo de Baco. Nos encontramos con que hay un total de 5 personajes, está Vulcano entre ellos, por supuesto, y luego están los herreros, que podrían, si los individualizamos, podrían ser herreros españoles de la misma época, de la primera mitad del siglo XVII. Bueno, algo similar sucede con el triunfo de Baco. Los borrachines parecen sacados de las tabernas de Madrid, que es donde ese cuadro ya se pintó. Uno de los contemporáneos de Velázquez fue Rubens, Pedro Pablo Rubens, que tiene también parte de su obra también es de carácter mitológico, ¿no? Mira, hay 2 cuadros muy famosos de género mitológico de Rubens. Uno es Las Tres Gracias y el otro El rapto de las hijas de Leucipo. Como eres aficionada a la pintura, Mónica, que te conozco, supongo que las conocerás. Bien, en ambos casos lo que vemos es el motivo mitológico propiamente dicho, pero los personajes parecen centroeuropeos, que era lo que Rubens tenía delante. Rubens era Amberes, era flamenco. En el caso del rapto de las hijas de Leucipo, es que me he ido a buscarlo. Bien, lo tengo delante. Vemos que Castor y Pollux son los 2 rubios y muy blancos de piel. Así que, Mónica, tanto en la mitología como en las representaciones religiosas, la imaginación es libre y siempre lo ha sido. En tiempos históricos, la iconografía tendía a ser como los propios fieles, a quien iba dirigida esa obra, ¿no? Por lo que te decía al principio, porque las sociedades humanas eran muy homogéneas, de aspecto, quiero decir. Bien, y también culturalmente, por supuesto. Bien, pues con esto, queridos amigos, ya damos por terminada el contraplano de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Hemos tenido un poco de todo hasta debate final, así que os emplazo a que regreséis por aquí mañana, que tenemos contrarréplica. Hasta mañana, amigos.